Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Segovia Almanza y esta es mi presentación para la materia de experimentación física acerca del experimento del frasco de Marriott. Comenzamos con la comprensión e identificación de los principios físicos del tanque de Marriott. El tanque de Marriott se rige a través de principalmente de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli no es más que una ecuación que nos habla de la continuidad de un fluido. Es una especie de conservación de la energía, que nos dice que en dos extremos de un tubo tenemos presión, tenemos densidad, gravedad y los tenemos a diferentes alturas. Entonces, la presión 1 más la densidad del líquido por la gravedad y la altura a la que se encuentra el primer extremo del tubo más un medio de la densidad del líquido por la velocidad de, por la primera velocidad al cuadrado, nos daría lo mismo o el equivalente a lo que sucede en el otro extremo del tubo. Esto se adaptó en la ecuación de Torricelli, que es la segunda ecuación que vemos aquí, para el vaciado de un tanque por acción de la gravedad. Y vemos que se reduce esta ecuación tomando en cuenta esa variable. Y para el frasco de Torricelli tenemos una simplificación que nos dice que la velocidad es igual a la raíz de dos veces la gravedad por la altura. La velocidad del flujo. Mientras el nivel del agua esté por encima de la altura h, que vemos que es la altura que hay del extremo inferior del tubo de ventilación hasta el tubo de fuga. Bueno, mientras el nivel del agua se encuentra por encima de h, la altura que vamos a tomar para la ecuación de Torricelli va a ser h mayúscula. Pero cuando el nivel del agua baja de esta altura, a partir de ahí vamos a empezar a tomar la altura del líquido como la altura que nos va a dar el comportamiento de la velocidad. Como esa altura deja de ser constante, en ese momento comienza a depender de la altura y empieza a ser variable con el tiempo. Para la experimentación se realizó un diseño experimental realizando mediciones de forma repetida que consistían básicamente en llenar el tanque y vaciarlo, tomando algunos tiempos, tomando sus alturas y hacerlo varias veces para de esa manera poder obtener su velocidad y las gráficas que nos permitirían compararlos, a tra- compararlos con su modelación teórica y darnos cuenta qué tan acertado es este método y qué tan funcional es en la vida real. Esto es lo que podemos ver aquí. Vemos una gráfica de altura contra tiempo. Y ahora pasamos al método de los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados se utiliza para ajustar una recta a una serie de variables que no necesariamente sean constantes. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en medidas que se toman de forma experimental y que tienen cierto índice de error. Y para el método de mínimos cuadrados, lo primero que tenemos que hacer es hacer una sumatoria primero de la variable x, una sumatoria de la variable y, una sumatoria del producto de ambas variables y por último una sumatoria de la variable x al cuadrado. Después hay que obtener la pendiente, que se obtiene con la siguiente fórmula, que sería la sumatoria del producto de x y en producto con la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre el número de datos que tenemos, y todo eso está dividido entre la sumatoria de x al cuadrado, que multiplica a la sumatoria de x, este dato elevado al cuadrado, sobre el número de datos. Ya teniendo la m, después para obtener b de la operación utilizamos el promedio de y menos la pendiente, que es m, que multiplica al promedio de x. Y esos datos los sustituimos en la ecuación de la recta que ya conocemos, que es y es igual a mx más b. Y por último vamos a ver cómo obtuvimos la gravedad. Pues bueno, la gravedad aquí podemos ver que la obtenemos con el negativo de el área de salida sobre el área h multiplicado
por la ecuación de velocidad que ya conocemos, que es la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Y de esta ecuación se hace una simplificación utilizando m. Para obtener m vamos a utilizar el método de los mínimos cuadrados, una disculpa. Y después de obtener eso, vamos a hacer una sustitución porque lo que queremos no es m. Entonces, movemos esa variable para obtener la g y sabemos que ahora que la gravedad es igual a un medio por el área de h sobre el área de la salida elevado al cuadrado multiplicado por m, que ya tenemos. Y eso es todo. Muchas gracias.